Ustedes ven que hay tal vez algunos párrafos que son repetitivos, pero es que yo creo que estas cosas a veces es bueno repetir algunos conceptos porque así se nos van quedando en la cabeza. Entonces, un contrato a plazo es un acuerdo privado entre un comprador, oiga, que se obliga a comprar, y un vendedor que se obliga a vender un producto a un precio establecido para entrega en un plazo determinado. Es decir, aquí no es asunto de que yo haga un contrato, es un contrato que tiene validez legal. No es un contrato, no es una escritura pública, ¿verdad? Todo depende inclusive tal vez del tipo de contrato. Pero puede ser un contrato privado que le llaman, pero que compromete a ambas partes. Me dirá, pero es que un contrato privado se puede infringir, se puede no cumplir. Sí, obviamente. Y ahí veremos ahí cuáles son, vamos a ver qué posibles consecuencias puede haber, o si no hay consecuencias, pues qué significará para el comprador y para el vendedor. Lo contrario es en el manejo en los mercados de futuro. Ahora, fíjense bien, se los pongo de esta forma. Si yo soy productor de café y yo tengo una cosecha esperada que quiero vender ya, yo tengo dos opciones. Me voy a través de un broker a la bolsa y hago una operación y después tengo que hacer una contraoperación, eso lo vamos a ver la próxima semana, o hago con mi comprador, ¿verdad?, con el cual he tenido una buena relación de varios años, y hago un contrato de decir, bueno, donde establecemos que yo le voy a entregar 1,000 quintales de café a tal precio, tal fecha. ¿Okay? Ese es el contrato a futuro. Ya establezco fecha y establezco, ahora puedo establecer algunas cláusulas, ¿verdad? Pero bueno, eso es un contrato de buena voluntad. Algunas veces sí hay una relación muy buena ya de muchos años atrás, es suficiente un intercambio de correos diciendo, bueno, pues sí, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, venderte, ya hablamos, ¿verdad?, y hacemos el acuerdo y lo dejamos establecido hasta en un correo. Es decir, como ven, es un tema de buena voluntad y de conocimiento entre las partes, ¿verdad? Pues tal vez con alguien extraño por primera vez uno no lo hará, digamos, de una manera tan así, ¿verdad? Pero después viene para el comprador y el vendedor otras operaciones que son las que vamos a revisar la próxima semana, ¿verdad? No tanto para cubrirme que si el vendedor me va o no enviar el producto, ¿verdad? Yo doy por un hecho que sí, porque a mí me interesa recibir el producto, ¿verdad? Y a mí como vendedor me interesa vender el producto, pero me puedo cubrir contra eventualidades en el precio, ¿verdad? Las variaciones en el precio, ¿ok? Profe, disculpe Sí, que lo interrumpa, es Samia. sí, Samia. Entonces, en un contrato a plazo se hace, o sea, ok, yo hago un contrato si yo soy la que compra el café y entonces voy a hacer un contrato a plazo con el vendedor del café. El vendedor establece el precio en el futuro, o sea, cuando se vaya a dar el contrato, cuando se suscribe el contrato o al momento en que se hace efectivo el contrato, o en qué momento se establece. No, entiendo la pregunta. Mira, la respuesta es la siguiente. Yo soy vendedor, yo tengo productor que quiero vender mi café. Entonces, yo digo, ahorita, acuérdense que todo, tanto el comprador como el vendedor, ¿verdad?, el que vende y el que compra el café están enterados de cómo se está desarrollando los precios de futuro en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Chicago, del café. Es decir, ellos saben que para entregar en julio, ¿verdad?, el precio es de $150, ¿verdad?, el precio del café
de un contrato de un quintal de café. Eso lo sabemos los dos entonces. Pero es que yo necesito eso para el mes de agosto, no para julio. Bueno, entonces yo le digo, ok, tomemos en cuenta entonces no el precio, digamos, o no, saquemos una relación, negociamos el precio y en vez de 150, ¿verdad? Como es un plazo todavía más allá de lo que es el precio que esté establecido en la bolsa, negocio con él que va a ser $155. Yo negocio el precio, ese es un precio que se negocia. Pero se toma como referencia, obviamente, los precios de futuro, porque ya hay, nadie te va a vender menos de lo que te dice que está costando ahorita entrega de café a futuro, ni nadie te va a comprar a un precio muy distinto a lo que está la entrega a futuro. Sí puede haber variaciones, pero yo lo negocio. O simplemente decimos, ok, vamos a usar el precio futuro que está para entrega en julio. Ya establezco que la fecha, yo te lo voy a entregar el 15 de julio, porque el 15 de julio vos me vas a mandar, me vas a dar las órdenes de embarque, ¿verdad? Para que el café se vaya el 15 de julio. Entonces ya establezco el precio, que uso la bolsa para poder entender y saber, porque si el precio está a 150 y yo le digo, no, yo te lo entrego en julio a 250, te va a decir, bueno, ve a quién se lo vendes. No sé si aclara tu duda, Samia. Sí, pero entonces el precio se establece, o sea, se negocia al momento de la suscripción del contrato. Al momento de la suscripción ya queda establecido en el contrato o en el correo que intercambiamos. Bueno, yo le estoy vendiendo a Samia 1,000 quintales de café a un precio de $150 el quintal, FOB Corinto, ¿verdad? Para entrega en el 25 de julio. Entonces, ese día el 25 de julio, yo te pongo en el puerto, ¿verdad? Porque vos sos la encargada de después transportar, de buscar el transporte, ¿verdad? Porque lo estoy vendiendo de FOB, ¿verdad? Y entonces ya está, ya queda establecida las condiciones de esa venta. ¿Verdad? Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con lo que pasó el año pasado? Pues que la pandemia vino a cambiar todo. Si de repente, o sea, si uno ya tiene un contrato suscrito con una persona, o con una empresa, con una entidad, y sucede algo que está fuera totalmente de lo planificado y los precios caen, en ese momento se tiene que volver a... se tiene que hacer algún ajuste, algún adendum al contrato o... No, bueno, ¿Cómo se lleva eso a cabo? Usted es abogada, ¿verdad, Samia? Sí. Okay, entonces, usted sabe que un contrato es un documento que tiene legalidad en el sentido de que, bueno, si están establecidas y están aceptadas por ambas partes las condiciones, debería de cumplirse como está establecido. Esa es una de las cosas, de las debilidades que puede tener un contrato a plazo, ¿verdad? Que puede ser que una de las partes después se retracte y diga, no, yo no te lo voy a comprar porque pasó lo que pasó. Es cierto, pueden haber condiciones excepcionales, ¿verdad? Como eso que usted está mencionando, ¿verdad? Entonces puede ser que el mismo comprador, su empresa quebró pues por el tema de la pandemia, ya no necesita el café. Entonces ahí viene la buena de ambas partes, ¿verdad? Pero pues si fuera bajo el punto de vista legal y por los precios, ¿verdad? Ante eventualidades de esa naturaleza o que queden establecidas en un contrato. Si el precio disminuye después digamos, por una razón fuera de control del comprador y el vendedor, pues tendrá que llegarse a un arreglo entre ambas partes a ver qué se va a hacer, si se va a proceder o se va a cancelar. Es decir, hay distintas opciones, ¿verdad? Que usted como
como abogada que sabe, Sí. pues existen muchas alternativas y muchas posibilidades, pero Ok. es un contrato privado, básicamente lo que se hace. Ok, Si fuera, perfecto. no, podría hacerse un contrato a través de una escritura pública, pero usted sabe que eso es más complicado, Sí, ¿verdad? Involucra, pues, pero pues, y eso tiene todavía mucho más mucho poder, mayor validez, sí, validez legal, pues, ¿verdad? exacto. Pero aquí, por ejemplo, en un tiempo que yo tuve que ver con este tema del café y todo, pues, con los compradores, simplemente había una relación que sabía que ni que ellos nos iban a dar vuelta, ni que nosotros le íbamos a dar vuelta. Es más, a veces se ha logrado, digamos, porque como aquí viene un factor que es la cobertura que yo como vendedor y él como comprador tiene, ¿verdad? Que van a hacer, ¿verdad? Que podemos ver si el precio se dispara, digamos, el precio yo los amarré en 120, en el caso de un contrato a plazo. Y cuando el momento de la entrega el precio está a $180, obviamente el beneficio que va a recibir el comprador es inmenso. Entonces, si él quiere tener una relación a largo plazo, él puede renegociar un poco a favor del vendedor, y eso se ha hecho cuando hay una relación ya de muchos años de ¿cómo se llama?, de relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no quiere perder a su proveedor, porque ahorita se puede aprovechar de un alza súbita, ¿verdad? Y bueno, ya, pero el próximo año ya perdió a ese proveedor, pues, y a veces los proveedores son bien importantes en las mezclas de sabores que a veces productos como el café, sobre todo, tienen. Entonces, hay todos esos elementos. En un contrato de futuro, en la bolsa de futuro, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que esté establecido se cumple o se cumple, ¿verdad? Porque si no vienen las penalizaciones, ¿verdad? Y los castigos que establece los procedimientos, ¿verdad? Eso ya lo vamos a revisar la próxima semana. ¿Ok? Espero que esa inquietud haya sido aclarada y válido para todos, ¿verdad? Pero así es como funciona eso, ¿ok? Ok, entonces, aquí, ¿para qué usamos nosotros un contrato a plazo? Es, como les explicaba al inicio, para minimizar, ¿verdad?, o reducir la probabilidad de una fluctuación adversa en el precio de un producto. Yo me cubro, ¿verdad?, para evitar que a la hora de entregar mi producto el precio se haya desplomado, porque si el precio se desploma a lo que yo quiero lograr, digamos, de 120, $250, y se me cae a 120 al momento que tengo que entregar, ¿verdad? Obviamente, es decir, yo en ese caso sí tuve una posición favorable como vendedor, pero como comprador no, ¿verdad? Porque ya yo lo estoy comprando, lo tengo que pagar a 150 y en ese momento hubiera podido comprar a 120. Viceversa. Profe, ¿Sí? profe, disculpe. Ahí responde un poco a la pregunta que hacía Samia, porque, o sea, era lo que yo estaba entendiendo, que este contrato a plazo ya establecía un precio al vendedor para protegerse, pero en un dado caso fuera al revés, que no se desplomara el precio y más bien que incrementara, el que pierde es el comprador, pero ya existió este contrato y bajo ese precio, bajo el precio establecido en el contrato es que se va a hacer el intercambio, ¿verdad?, del producto. Fíjense bien, es correcto lo que dice. Si el precio, digamos, visto bajo el punto de vista del vendedor, yo fijé un precio a 120, pues pongámoslo así, para entregar dentro de 3 meses. Cuando llega el momento de entrega, el precio spot del momento está a 150. Bueno, yo tengo que entregar mi café y voy a recibir los $120, ¿verdad? Porque fue el precio al cual yo amarré y hice ese contrato de entrega, ¿verdad? Yo lo tengo que cumplir. Ahora, hay una forma de cobertura que después se la voy a explicar, ¿verdad? Y para eso vamos a usar también después la bolsa del café. Entonces, sí, eso bajo el punto de vista del vendedor. Yo puedo decir, no, yo no entrego porque el precio se disparó a 150 y yo me voy a buscar a alguien más. Bueno,
puede haber consecuencias legales como puede no haber posibilidades, ¿verdad? Y simplemente ya quedé yo como un mal vendedor y ya por lo menos la voz se va a correr y ya la gente sabe que conmigo no van a poder negociar y van a esperar nada más que yo venda de contado, nada más en el momento de entrega, fijar el precio, no hacer un contrato futuro. Tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y yo creo que el que esté en un negocio estable a largo plazo, él no quiere estar sometido a eso. Por eso que digo que da cierta flexibilidad de negociar, digamos, también, ¿verdad? Pero en la bolsa no, en la bolsa lo que se fija es lo que se tiene que cumplir, ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso, digamos, son básicamente criterios que uno debe utilizar a la hora de fijar su precio, porque yo fijo mi precio sabiendo que yo tengo que cubrir mis costos de habilitación, la mano de obra, recolecta, todo lo que son los intereses, ¿verdad? Y mi margen de ganancia que yo quiero tener de mi producción, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, con $125 el precio es para mí perfecto, ¿verdad? A ese precio yo no voy a correr riesgo. Hay gente que corre muchos riesgos, ¿verdad? Y eso es que a veces hace que en vez de salir beneficiados, salen perjudicados, ¿verdad? O hay casos, ¿verdad? Y Nicaragua tuvo una experiencia muy fea, ¿verdad? En los años, creo que fueron los años 70, cuando había el boom, pues, algodonero en Nicaragua, donde en Nicaragua, digamos, a través del gobierno se negoció con el Japón casi, digamos, el 90% de la producción de algodón, ¿verdad? Con empresas japonesas, ¿verdad? Pero siempre contando con el aval tanto del gobierno japonés como con el aval del gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Bueno, y todos los productores de algodón estaban dando el brinco al cielo, ya estaban comprándose todas las camionetas de último modelo, ¿verdad? Porque el precio que se negoció era $70 el quintal de algodón, que era tronco de precio en ese momento cuando el mercado andaba por los ¿cómo se llama? 50, $60, ¿verdad? Y entonces lograron, como era una negociación global, lograron $70. Todo el mundo estaba feliz y contento, ¿verdad? Sucede que a la hora de entregar el producto, ¿verdad? La cosecha, ¿verdad? El precio se disparó a $150, ¿verdad? Entonces, ningún productor dijo, yo no voy a entregar mi, entonces dijo, todos los productores dijeron, no entrego mi producto. Se armó un alboroto, ¿verdad? Porque obviamente había un compromiso, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacerle largo el cuento, como era un contrato negociado, ¿verdad? No había protección de bolsa ni nada, porque los algodoneros en ese entonces no pensaban en ello, ¿verdad? Y tal vez no estaba muy desarrollado eso, ¿verdad? Simplemente tuvieron que ir a una negociación de vuelta, ¿verdad? Y bueno, y Japón entendió, porque los japoneses se han de haber cubierto, porque eran empresas de muchos años de operación, ¿verdad? Entonces lograron renegociar a 90, pues. Pero quedó un mal sabor y después ya nunca más volvió a haber ese tipo de negociaciones, ¿verdad? Entonces se dan cuenta lo que sucede con ese tipo de contratos, pues. Pero es una manera correcta de trabajar, ¿verdad? Porque yo hago mi contrato, ¿verdad? Porque me garantiza que yo voy a tener mi comprador y que el comprador va a tener su producto, ¿verdad? En el tiempo que estamos pensando y lo necesitamos, ¿verdad? Y establezco un precio. Pero yo después me voy a ir como productor, ¿verdad? Y yo también como comprador me voy a ir a la bolsa a protegerme ante cualquier eventualidad, que eso lo vamos a ver la otra semana, cómo funciona lo que se llama cobertura, ¿verdad? Que eso no me va a permitir a mí, ¿verdad? Bajo el punto de vista de siendo productor o comprador, a mejorar mi precio, pero sí, veamos, si hay una fluctuación
adversa a mí como vendedor o a mí como comprador, siempre el precio que voy a recibir es el precio que yo acordé en el contrato a plazo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Pero entiéndanlo de esa manera, estos son contratos que sí se hacen y que son parte de la operación, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad? Luego, estos contratos, como les dije yo, tal vez he sido un poco explícito, excesivamente, ¿verdad? Porque parte tal vez del trabajo que yo les quiero dejar, ¿verdad? Va a haber un poco diferencia entre mercado OTC y mercados de futuro, pues que sea parte del trabajo del grupo. Entonces es importante que ustedes entiendan. En contratos a plazo se negocian OTC, que es decir, sobre el counter, over the counter. Es decir, que no voy a ninguna instancia, digamos, intermediaria, ¿verdad? Y entonces, eso es, digamos, una de las características, ¿verdad? Y lógicamente, los contratos a plazo funcionan mejor cuando hay transparencia total o cuando la información de precio está disponible para todas las partes. Como le decía yo a Samia, pues, es decir, tanto el comprador como el vendedor tienen acceso a la misma información y saben cuál es el precio que pueden negociar y van a negociar porque se negocia el precio. Es decir, no tiene que ser exactamente el precio que dice que está en la bolsa para entrega en julio. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero se negocia. Por eso que dice es negociado sobre el counter, ¿verdad? Pero aquí, como bien mencionaba, pues adelantándose ya a Samia de que podía haber algún incumplimiento, ¿verdad? Siempre hay ese riesgo, ¿verdad? Pero eso trae sus consecuencias, ¿verdad? Pero es un acuerdo realmente que es vinculante, ¿verdad? Y muchas veces se puede hacer mucho más rígido, digamos, a través de escrituras públicas con todas las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? Y con todas las implicancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los activos que se pueden negociar en contratos a plazo? Es todo. Commodity, café, azúcar, grano, metales, petróleo, carne, también divisa y también tasas de interés, instrumentos financieros, tasas de interés, tasas de cambio, divisa, ¿verdad? Todo lo que sea un activo derivado. Es decir, un activo derivado quiere decir que es un producto al cual se vincula una operación financiera, es decir, el precio es tal, ¿verdad? La divisa es tanto el valor de la divisa. Entonces, todo se puede negociar, ¿verdad? A través de un contrato a plazo, ¿verdad? Aquí, bueno, el que yo he estado mencionando, ¿verdad? Porque ya creo que no vale la pena repetirlo, ¿verdad? Fijo un precio ya para entrega futura, ¿verdad? Con esa forma elimino el riesgo de que los precios de contado al momento de que yo tenga mi producción y la pueda entregar disminuyan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces yo como productor, fíjense bien, yo tengo un estimado que en planta yo tengo tantos quintales, ¿verdad? Porque he estado dándole seguimiento al desarrollo de la producción, ¿verdad? Y entonces se llega a decir, bueno, yo tengo aquí en planta un total de 20 quintales por manzana. Entonces yo tengo tanta manzana, mi producción estimada va a ser 1000 quintales, porque tengo 50 manzanas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo, digamos, sabiendo que tengo eso, ¿verdad? Y el precio veo que en estos momentos es bueno, ¿verdad? Porque si el precio es alto hoy, para entrega hoy, que yo no tengo todavía mi producto, ¿verdad? En el futuro el precio también va a ser alto, ¿verdad? Va a ser mayor, porque normalmente a más largo plazo, ¿verdad? El precio sube, ¿verdad? Entonces, a veces me pueden decir, no, pero es que también a futuro podría bajar. Sí, si hay eventos que se prevén que van a hacer que el precio baje, pero si el precio hoy, digamos, es alto y las perspectivas son de que, y así lo refleja, digamos, los precios a futuro, entonces yo digo que el precio puede subir, pero con el precio que hay hoy yo me siento satisfecho. Entonces, ese es el precio que yo quiero recibir. No me importa después qué suceda con el mercado, ¿verdad?
¿verdad? Si sube y baja, yo ya me aseguré mi precio. Eso es la ventaja de hacer un contrato a futuro cuando inclusive todavía no tener la producción física. Porque si yo tuviera ya ahorita en mis bodegas el café, ¿verdad? Y el precio es bueno, ahorita de contado lo vendo inmediatamente para entrega inmediata, punto, ya está, ¿verdad? Hago uso del precio de contado, pero ese precio de contado yo no lo puedo usar para un producto que todavía no lo tengo, porque no voy a entregar nada, no tengo producto para entregar. Entonces ahí es donde viene la importancia de estos contratos, ¿verdad? Ok, entonces por el lado del comprador, ¿verdad? También es una ventaja porque él fija desde ya su precio al cual él va a vender su producto elaborado, ¿verdad? Porque de esa manera él va a tener control sobre su costo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay variaciones, ¿verdad? Y él no tiene, digamos, amarrado un precio de compra, puede ser que el futuro, cuando él necesite ese café, el precio haya disminuido, enhorabuena, porque va a comprar más barato. Pero si el precio subió más y va a necesitar el café exactamente en esa fecha, si no, no va a poder cumplir con un contrato de proveedor que tiene con alguien, ¿verdad? Entonces él va a tener que pagar más. Entonces es una cobertura, es cubrirse tu riesgo. Ojo, contratos a plazo no son los mismos que contratos a futuro. Se los dejo nada más ahorita, después vamos a profundizar en eso. Los contratos a plazo no están estandarizados, ¿verdad? Y no son negociados en una bolsa, mientras que son simplemente contratos privados, mientras que los contratos a futuro son negociados en una bolsa, ¿verdad? Tienen características especiales que las vamos a ver exactamente. Cada producto, cada commodity tiene sus meses de entrega, ¿verdad? Su variación diaria del precio, lo que le llaman el TIC, que el precio en un día en la bolsa no puede variar más de $5 por quintal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son regulaciones que han puesto las nuevas instancias, pues los nuevos procedimientos, porque aquí se dio a nivel mundial, pues, una situación, creo que fue en los años 80, donde el precio empezó del café en particular, empezó con un alza que era de nunca terminar. Yo creo que les mostré un gráfico donde habían llegado como a $250 y era todos los días. Abría el mercado y salía ya subiendo, y como subía, se paraban las operaciones, ¿verdad? Porque siempre hay un límite que le llaman limit up y limit down, es decir, que hasta ese límite se puede negociar, ¿verdad? Porque si no, después empieza, como se llama, a haber mucha especulación, ¿verdad? Y entonces los precios iban subiendo y nadie podía fijar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una situación muy altamente especulativa. No sé exactamente qué fue, ¿verdad? Pues, pero sí fue una situación de especulación. Cuando llegó a $250, $260, así como subió de rápido, así bajó de rápido. Y todos los días bajaba y no se podía operar hasta que llegó a su punto de estabilización de lo que el mercado realmente verdadero, no el mercado especulativo, estaba pagando por ese producto o estaba dispuesto a pagar por ese producto. Entonces acuérdense que en todo esto hay muchas noticias que son las que causan, y en ese momento no había muchas regulaciones, ¿verdad? Entonces había un factor especulativo donde iniciaba el día, la operación en la bolsa, inmediatamente los especuladores operaban, eran los que primero operaban, y entonces hacían que el precio se disparara y ahí nomás. Entonces ellos compraban el siguiente día, lo mismo, y después cuando ya llegaron a un punto de decir, bueno, ya tengo bastante acumulado especulativamente, ahora lo quiero ir paulatinamente liquidando, ¿verdad?
porque lo van liquidando en función de a qué precio compraron y a qué precio van a vender. Si compraron a un precio bajo y el precio está alto, yo liquido todo lo que compré a precio bajo, ¿verdad? Entonces el precio va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, esos son aspectos especulativos que se dan. Ahora ya es más difícil porque hay más controles y más regulaciones. Eso mañana lo vamos a ver la otra semana. Entonces, la otra diferencia es que los contratos a plazo se liquidan al final del periodo. Es decir, si yo entré en julio que entrego mi producto, me lo pagan y yo entrego mi producto. ¿Okay? Mientras que los contratos a futuro se liquidan diariamente. Eso ya vamos a ver qué implicancia tiene. Eso tiene un costo financiero, ¿verdad? Un compromiso financiero del que compra o vende contratos de futuro, y eso lo vamos a saber calcular qué significa eso, ¿verdad? Porque eso realmente es una diferencia fundamental, ¿verdad? Y son liquidaciones que no se las doy a nadie, simplemente lo liquido en la bolsa, en la cámara de compensación. Si le tengo que pagar a alguien, digamos, porque mantener mi contrato, le tengo que pagar a la bolsa. Y la bolsa me paga a mí si el precio sube o mejora del que yo compré. Entonces esa diferencia de precios me lo paga a mí la bolsa. Entonces ahí vamos a ver ese funcionamiento. Pero la diferencia fundamental es de que contratos a plazo se liquidan al final del periodo, mientras que los contratos futuros se liquidan diariamente. ¿Ok? Ok, todo esto ya se lo dije, ¿verdad? Ok. ¿Por qué sucede todo esto? Porque en todos los contratos, ¿verdad?, hay gente que los utiliza como coberturas, lo que se llaman los hedgers. O sea, yo me estoy cubriendo contra fluctuaciones de precio. Mientras que hay especuladores que lo único que están buscando es el momento preciso, ¿verdad? No les interesa el producto, ¿verdad?, sino que les interesa el momento preciso para él ejecutar una ganancia, digamos, por haber comprado barato y vendido caro, ¿verdad?, en la bolsa. Entonces, esos son los especuladores. Nunca han tenido la intención de realmente comprar o recibir el producto. Entonces, por eso es que hay esas fluctuaciones. Y muchos de los graves problemas que se dan a veces en la bolsa son por o noticias especulativas, ¿verdad?, que hace que se activen gente especuladora, ¿verdad? ¿Verdad? O simplemente porque las condiciones reales de un producto, por ejemplo en el café, cada vez que la sequía se acercaba el verano en Brasil, estaba los inventarios, la producción de Brasil, ¿cómo va a ser? La va a afectar la sequía. Y si había afectación de la sequía, los precios se disparaban. Lo mismo sucede, por ejemplo, sucedía antes, yo no sé si ahora ya con todo este cambio climático eso sucede, pero por ejemplo la Florida, que tiene fama de ser el estado de las naranjas, ¿verdad?, el precio del jugo de naranja en los Estados Unidos dependía que si ahí iba a haber una helada que iba a afectar los árboles frutales de naranja en la Florida, y dependiendo de eso el precio se disparaba para arriba, porque el jugo de naranja es un commodity, se cotiza en la bolsa, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos factores, los precios variaban, ¿verdad? Algunos eran debido a realidades coyunturales, ¿verdad?, o de largo plazo, ¿verdad?, y en algunos casos a elementos especulativos, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes ahora, pues, más de alguno debe haber estado oyendo al famoso Tesla, el Musk, el dueño de Tesla, de que se tiró al tema de la criptomoneda. Pues no voy a entrar en el detalle, eso lo podremos ver después cuando entremos a ver el mercado de valores, pero solo porque él decidió que los vehículos estos que él estaba produciendo, la marca Tesla, los podían negociar con criptomonedas, esa moneda se disparó, ¿verdad? Es un medio de pago electrónico, la criptomoneda, se disparó a niveles nunca antes vistos. $50,000 costaba un lote de criptomonedas.
cuando él toma después la decisión de que no, que ya no va a hacerse de esa forma, rápidamente se cayó a $30,000. ¿Por qué? Porque cuando él dice eso, agarra un valor, ese activo derivado, esa criptomoneda, que todo el mundo empieza a comprar, entonces el precio va subiendo. Mientras más compradores hay, el precio va subiendo, ¿verdad? Y cuando ya dan cuenta que ya no tiene realmente, es un valor bastante ficticio, y el anuncio de ya no recibir, digamos, criptomoneda para comprar esos vehículos, la gente empieza a vender y el precio se va cayendo, ¿verdad? Porque hay más oferta de criptomonedas. Es decir, así es de volátil y así es de frágil muchas veces los mercados de futuro. Y por eso nosotros vemos situaciones y se han visto situaciones de muchos crash, ¿verdad? Desplomes de la bolsa, ¿verdad? Bueno, el famoso 2008, pues, que fue un debacle mundial, ¿verdad? Donde millones de personas, ¿verdad? Perdieron sus fondos de pensiones, ¿verdad? Por cuestiones especulativas del mercado inmobiliario. Esa es una experiencia interesante. Y si yo puedo, voy a recuperar una presentación que yo hice sobre ese mercado, sobre ese desplome del mercado inmobiliario y las consecuencias que eso tuvo. Y se las voy a compartir para que lo vean. Eso ya sucedió hace buenos años, pero así como eso hay a cada rato situaciones que nos crean esas posibilidades, ¿verdad? Y por eso es que uno tiene que estar muy atento a los precios. Usted ve, de vez en cuando uno dice, hace año y medio el precio del café llegó hasta $80, ahorita ya está por 150, y dentro de un mes, 2 meses puede caerse otra vez a 110. Pero hay mucha volatilidad en los mercados, sobre todo en condiciones de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar esto, los contratos a plazo tienden a traer más a hedger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que se quiere cubrir, el que tiene interés en un contrato a plazo para cubrirte, es porque es un productor o es porque es un exportador que tiene producto, mientras que el especulador no tiene producto. Él puede hacer un contrato y cantar misa y decir y después lo cancela, pero por eso el especulador se va más a la bolsa organizada, digamos, donde tiene un poco más de control, sí, pues, pero ahí es donde él más opera. Ok. Entonces, aquí un resumen, ¿verdad? Ya de lo que es el contrato a plazo, ¿verdad? Para allá vamos a entrar a ver, digamos, un par de ejercicios de cómo eso incide. Entonces, esto es básicamente, ¿cómo se llama? Un resumen de lo que es un contrato a plazo, ¿verdad? Y cuál es la razón de ser, el tema de la volatilidad, ¿verdad? Tanto en mercancías, commodities, intereses, tasas de cambio flotantes. Si fueran tasas de cambio fijos, no habría un contrato a futuro, porque ya la tasa de cambio fija ya está establecido, pues. Pero aquí hay una variación diaria continua, minuto, segundo a segundo, ¿verdad? Y que nos permite planificar compra o venta futura, ¿verdad? La terminología, ¿verdad?, que es importante que la tengamos, es el activo subyacente, ¿verdad? En inglés, pues aquí está la traducción, ¿verdad? Es el activo que está subyacente a ese contrato. Aquí es bien importante lo siguiente: el comprador y el vendedor, ¿verdad?, donde tenemos lo que se conoce como posición larga o posición corta. Fíjense bien, ¿qué significa posición larga en un comprador? ¿Verdad? En un contrato a plazo. O es más, perdón, lo vamos a hacer mejor de la siguiente manera. Yo soy productor, ¿verdad? Soy un vendedor, ¿verdad? Productor o vendedor, llamémoslo. Si yo ahorita quiero vender mi producción futura, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición en el sentido de el activo? ¿Lo tengo o no lo tengo? A ver,
no lo tengo todavía. Yo lo espero recibir, cosechar dentro de 3 meses. Entonces yo estoy ahorita en una posición corta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago un contrato, ¿verdad? Un contrato que le garantizo al comprador, ¿verdad?, de que él va a recibir dentro de 3 meses ese producto. Entonces, el comprador está en una posición larga porque él ya está tranquilo. Él sabe que dentro de 3 meses le van a entregar a él ese producto, ¿verdad?, al precio que ya negoció. Por eso se dice que el comprador está en una posición larga, mientras que el vendedor, en el momento que firme el contrato, está en una posición corta. ¿Por qué? Porque él está firmando algo que a lo mejor tiene mala suerte y no le da la productividad que él esperaba. Y a la hora de tener que entregar el producto, no va a tener lo suficiente. Entonces va a tener que buscar cómo complementarse para cumplir con ese contrato. Me explico entonces el concepto de posición larga. Posición larga es el que está, digámoslo, el que está cómodo, el que está tranquilo. Posición corta es el que tiene la posibilidad de que no pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, ese digamos, un concepto que no es que entra en el contrato, pero sí que dice el comprador en posición larga, pues está más tranquilo, ¿verdad? Él ya sabe que va a recibir su producto, ¿verdad?, porque hay un contrato firmado, y esto se aplica para la bolsa también de futuro, ¿verdad? El que tiene algo está en una posición larga, el que no tiene algo y que debe suplir algo está en una posición corta. Luego, el precio pactado, el forward price, le llaman precio pactado hoy para entrega futura, por eso se llama precio de contado, forward price a plazo. Luego tenemos el concepto del precio al contado hoy, que es el precio de contado, ¿verdad?, al cual yo pude haber pactado inclusive mi forward price o por encima de él, o el precio al contado en el futuro, es decir, cuánto es el precio que al momento de entrega del producto va a ser el precio que yo voy a tener en el momento de la entrega. Ese precio de contado del futuro no lo puedo saber, lo voy a saber hasta el día de la entrega, pero yo sí sé cuál es el precio del contado hoy. Yo sé cuál es el precio que pacté, digamos, porque dentro de 3 meses al precio actual de contado, el precio de futuro es de tanto, pero este precio al contado en el futuro yo todavía no lo sé, ¿verdad?, porque ese es en el momento, el día de hoy, el día 21, 22 de mayo es el precio de contado hoy. El 22 de agosto de este año, ese día el precio de contado va a ser el precio de contado del 22 de agosto, ¿verdad? Que es un precio futuro de contado, ¿verdad? ¿Por qué va a haber? Porque eso nos va a ayudar a hacer cálculos de los efectos que tiene esta operación para el comprador y el vendedor. Ok, entonces aquí hay un resumen que es importante que lo entendamos, ¿verdad? Hay posiciones que se llaman descontado, posiciones spot, ¿verdad? Y hay posiciones de futuro, posiciones a plazo, forward. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo como vendedor tengo activo, lo tengo en mi posesión, ¿verdad?, y quiero vender, yo estoy en una posición larga en el mercado de contado, es decir, yo ya tengo el producto, aquí lo tengo y ya lo puedo vender. Entonces estoy en una posición larga porque poseo el activo, ¿verdad? Pero el comprador que quiere comprar, ¿verdad?, hoy, el día de hoy, no tiene el activo. Entonces a él se dice que él está en una posición corta, ¿verdad?, en el mercado spot. Ahora, si él ya hubiera comprado, ¿verdad?, él ya tendría una posición larga, pues, porque ya tiene el producto. Tener el producto da una posición larga. Querer comprar da una posición corta. Es en el mercado de contado del día de hoy. En el mercado a futuro, que lo que yo negocio para entregar dentro de 3 meses, ¿verdad?, el comprador del forward, el que me va a comprar, está en una posición larga. ¿Por qué? Porque él ya dijo, ok, yo ya negocié
yo ya sé que dentro de 3 meses a mí me entregan tantos quintales a tal precio. Entonces, el que compra un contrato a plazo, que en este caso el vendedor está en una posición, el comprador, perdón, está en una posición larga, mientras, como les explicaba, el productor o el comprador o el vendedor, ¿verdad? En este caso, perdón, en este caso el vendedor, ¿verdad? Aquí es el comprador, aquí el vendedor, ¿verdad? Que en la posición de contado está en una posición larga, ¿verdad? Como aquí él hizo un contrato para entrega en futuro, algo que todavía no lo tiene en físico, ¿verdad? Él está en una posición corta. Es decir, ahí ven ustedes las 4 alternativas, ¿verdad? Y eso se aplica para todo tipo de operación de futuro o a plazo, ¿verdad? Eso yo les recomiendo que ustedes lo vuelvan a ver con calma, ¿verdad? Y entiendan qué significa posición larga, posición corta, tanto en el mercado de contado como en el mercado futuro. Porque eso a veces dicen, bueno, en la posición larga, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? Entonces ya saber qué significa la posición larga. Resumen, posición larga es aquel que está, yo lo pongo de esa manera siempre más sencillo, el que se siente tranquilo, ¿verdad? Porque posee algo. En el mercado de contado, si yo tengo mi producto, yo lo tengo, entonces estoy en una posición larga. En el mercado a plazo, el comprador está en una posición tranquila porque él tiene su contrato, él ya solo le queda esperar. Mientras que el caso, digamos, ¿cómo se llama?, del comprador en el mercado spot, él no tiene todavía el activo, entonces él tiene que negociar y comprar ese activo. Pero si él está en una posición larga, ¿verdad? Como les dije, el comprador, mientras que el vendedor, en el caso del futuro, mientras que el vendedor está en una posición corta, ¿verdad? Porque él se está comprometiendo a algo que todavía no tiene, ¿verdad? Que espera tenerlo, pero que no lo tiene, ¿ok? Entonces, eso véanlo, ¿verdad? Con calma, ¿verdad? Y van a entender bien la lógica que hay detrás de eso. Ok. Esto ya, como les digo, bueno, vamos entonces a entrar. Aquí, esto es perdón. Esta es otra manera de ilustrar el contrato forward, directo, uno entre otro, ¿verdad? Contratos de futuro son estandarizados, ¿verdad? Y aquí a través de un broker o directamente, puede ser yo comprador o yo vendedor, ¿verdad? O se hace a través de un broker, a través sí de la bolsa de futuro o de la cámara de compensación. Esa es una de las diferencias fundamentales. Entonces, aquí ya vamos un poco a ver cómo es el elemento financiero, pues, porque es lo que al final de cuentas nos interesa. Nosotros tenemos las siguientes variables. S0 es el precio actual, el precio spot, el día de hoy. SK, ese es spot, el precio spot en el momento K, es decir, dentro de 3 meses. Y hay un tercer elemento que es FO, K, que es el precio de futuro forward, a plazo, hoy que vence en el periodo K, es decir, en el futuro. Es decir, cuando ustedes ven los precios en ¿cómo se llama?, en cualquiera de estas ¿cómo se llama?, páginas, ustedes dicen, ok, le dice el precio spot hoy, ok, ese precio spot, ahí está, pues, el día de hoy, pues, entrega inmediata, pues, le llaman también, entrega inmediata, pero también tiene el precio para entrega dentro de tantos meses, para el mes de julio, para el mes de septiembre. Ese sería hoy el precio para entrega futura, ¿verdad? Por eso se llama forward, hoy para entrega futura. Ese es el precio realmente que yo negocio generalmente en los contratos forward, porque yo no voy a vender hoy para entregar futuro al precio de spot el día de hoy, y el precio spot en el momento de entrega yo no lo sé, eso hasta que llegue cercano al momento de entrega es que yo puedo decir este es el precio de contado para entrega
en el futuro. Entonces, después tenemos el plazo de vencimiento, ¿verdad? Medido en días, es decir, tantos días, tantos meses, tantos cuatrimestres o semestres. Es decir, si la entrega es de 3 meses, pues yo soy 3 meses, punto, por 3 meses. Si lo quiero convertir a un año, divido 3 entre 12, me da un 25.25, pues, pero bueno. Pero esto acá básicamente es el plazo del vencimiento, cuando yo tengo que hacer entrega de mi producto. Aquí los días, ¿verdad? Normalmente se utiliza 360, ¿verdad? Hay gente que puede utilizar 365, pues, pero pues, la diferencia es algo, pues, pero eso ya es una cuestión de mutuo. Financieramente se utiliza más el 360. ¿Verdad? Luego esto lo mismo que les decía, ¿verdad? K es el plazo, ¿verdad? Los días, ¿verdad? Meses, ¿verdad? Y M es el número de periodos, ¿verdad? En el cual si es un semestre son 2 periodos, si es cuatrimestres son 4, 12 meses, ¿verdad? ¿verdad? Y aquí N, que es la división de K entre B, ¿verdad? De K entre B, que me dice cuánto es el plazo al vencimiento en años fraccionados. ¿Por qué me dirán, y para qué tantas cosas? Sí, son variables que se utilizan y es importante que sepamos qué significan. Luego tenemos la tasa nominal anual de interés sin riesgo. ¿Ya? Esto no va a ser tanto para el uso de las mercancías, ¿verdad? Sino que se va a usar bastante para los forward de intereses y los forward de divisa, ¿verdad? Obviamente Q, que es el volumen negociado, es decir, cuántos quintales son los que voy a vender o voy a comprar. Entonces, ¿cuál es la liquidación que se hace? Para poder liquidar un contrato de esto de mercancía, forward de mercancía, la forma de liquidar es entregando el activo y recibiendo el pago. Si yo no entrego el activo o logro negociar de que no, porque el precio subió, esto es parte también de los acuerdos que se pueden poner en un contrato, ¿verdad? Yo puedo, y el precio al momento de que tenga que entregar el activo, el precio está favorablemente para el vendedor, entonces logro negociar, bueno, y para el comprador estaría, digamos, desfavorablemente, se puede negociar diferencias en metálico, ¿verdad? De los valores que nos dan, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Y de esa manera entonces liquidar el contrato, no entregando el activo. Eso se da muy poco. Generalmente la forma es la primera, la entrega del activo, ¿verdad? Porque para eso hago yo mi contrato, para garantizarme mi precio yo como vendedor y mi precio yo como comprador. Pero puede haber una liquidación de diferencial de precio. O haciendo un contrato inverso que se llama un reversing trade, que para eso sí necesitamos trabajarlo en la bolsa de futuro de Nueva York. Eso lo vamos a ver próximamente. Ahorita nos vamos a centrar en la entrega del activo. ¿Qué significa la entrega del activo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta ahorita sobre esto, alguna inquietud. Ok. Yo tengo aquí el resultado para el comprador. Yo negocié un volumen Q que multiplicado por la diferencia de precio, digo yo, SK, el precio spot en el momento de entrega, ¿verdad? Menos FOK, el precio actual al cual yo vendí, ¿verdad? Esa diferencia para el vendedor es lo contrario, ¿verdad? Porque lo que es para uno de una forma, para el otro es el inverso, ¿verdad? Ese es el resultado de la operación. Vamos a ver lo que es sencillo que es. No se me vayan ahorita a poner inquietos por esas fórmulas, que no son nada del otro mundo. Ok, una empresa quiere planificar sus compras del año siguiente, ¿verdad?
y necesita 5.000 toneladas de un producto para entrega 6 meses a partir del momento de hoy que está haciendo la planificación. O sea, yo negocia con un suplidor un precio de $280 la tonelada, es decir, un precio FOK, F0 hoy para 6 meses, FO6, ¿verdad? Ese es el precio al cual yo voy a comprar y a pagarle al proveedor, ¿verdad? Por esas 5.000, por cada una de las 5.000 toneladas, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es y ahí yo suscribo un contrato forward. Obviamente el vendedor hace lo mismo, pues él va a vender 5.000 toneladas a un precio, al precio, digamos, de futuro, el precio hoy a futuro en 6 meses, F0 a 6 meses, a 6 meses de futuro. Entonces aquí se habla de que el comprador, como les decía, tiene una posición larga porque va a recibir su producto en el futuro, mientras que el vendedor tiene una posición corta porque tiene que entregar algo en el futuro que todavía no lo tiene, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que está en una posición corta. Esto de posición larga y posición corta es bien importante, sobre todo en la bolsa de valores de futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ver que hay muchas posiciones cortas abiertas, muchas posiciones largas abiertas, y eso nos dice qué es lo que está sucediendo con el mercado. Pues. Pero eso es lo único que les digo ahorita, ¿verdad? Porque no quiero darles más cosas, lo vamos a ver la otra semana. Ok, ¿qué pasa al cabo de 6 meses? El precio que sería el producto S0, SK, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Déjenme regresar aquí en la fórmula, ¿verdad? SK es el precio spot en el futuro, el precio en los 6 meses, el precio de contado al cabo de los 6 meses, ¿verdad? El precio S6 es de 300, es decir, que cuando yo voy a entregar o cuando yo voy a recibir, pues sea cual sea, mi producto, el precio en ese momento de contado es de $300. ¿Y yo a qué precio compré? A 280. Eso fue el precio que yo acordé. Entonces, el comprador, aquí hay la palabra gana, y la verdad que no es una ganancia real, pero sí es, en cierta manera, un ahorro que él se hizo por haber comprado a futuro, ¿verdad? Porque si él en ese momento no hubiera tenido ese contrato, ¿cuánto es lo que hubiera tenido que pagar? $300 por cada tonelada, ¿verdad? Pero él está pagando 280. Entonces, la diferencia entre ambos precios multiplicado por cada tonelada son $20 por tonelada, son $100,000 que él se ahorró, ¿verdad? No es que tenga ingreso, no es que eso es una ganancia, se ahorró realmente, mejor digámoslo de esa manera, ¿verdad? Por haber hecho ese contrato a futuro, porque compró a un precio menor que el que hubiera tenido que pagar al momento de haber comprado de contado a los 6 meses, ¿verdad? Él, como dice, se cubrió correctamente y por eso tiene un beneficio que le permitió a él su precio, perdón, del producto que él iba a elaborar con esa materia prima, ponerle un costo de 280. Ahora me pueden decir, no, pero qué tonto, debería ponerle 300. Bueno, podría subirle o algo, pero eso lo va a definir el mercado también. Y si él quiere tener una buena participación en el mercado de un producto, él sabe que compra 280. Todo lo que esté arriba del costo de 280 es lógico, una utilidad adicional, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene su límite, ¿verdad? Porque también los que le van a comprar su producto tampoco son brutos y no entienden cómo funcionan estas cosas. Ok, por su lado el vendedor realmente pierde, o sea, deja de ganar, ¿verdad? Esa diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él no hubiera hecho su contrato a $280, ¿verdad?
y hubiera esperado los 6 meses y hubiera vendido a $300, él hubiera ganado $100,000 más, porque ahora él entrega a un precio menor que el mercado spot en el momento que él está haciendo la entrega. Entonces, ustedes verán cuál es el efecto, ¿verdad? Esto no son grandes matemáticas, pero sí tiene su lógica, ¿verdad? De cómo es que digamos, ambos aquí están, digámoslo así, contentos, digámoslo de esa manera, uno más que el otro, porque ellos se garantizaron un precio, ¿verdad?, de 2.80, que es el que para sus cálculos financieros, presupuestarios, de proyección, de planificación económica, les resulta, tanto para el vendedor como para el comprador. Y aquí es donde viene, digamos, el tema del problema de la cobertura, ¿verdad? De que dicen, bueno, pues chica, pero yo dejé de ganar $100,000, sí, pero vos tenías este precio en este momento, fue tu decisión correcta. Y el comprador, el comprador en este caso estaría, digamos, más que feliz, ¿verdad? Porque él sabe que compró a un precio más barato del que tendría que haber comprado. Ahora, puede suceder lo inverso, ¿verdad? De que en vez de que el precio suba, el precio baje, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ¿verdad?, esos resultados se invierten. Digámoslo que en vez de subir a 300, baje a 260. Siempre son $20 la diferencia, ¿verdad? Pero entonces, ahí es el comprador el que va a pagar $20 más, ¿verdad? Porque aquí sería 260, que es el precio spot del futuro, menos 280 da negativo, entonces son menos $100,000, ¿verdad? Porque él está pagando 280 y el mercado en ese momento está en 260. Mientras que el vendedor es lo inverso. Aquí sería 280 menos 260, ¿verdad? Se vuelve positivo, ¿verdad? Quiere decir que él está vendiendo a 280 cuando en ese momento el mercado estaba a 260. Yo creo que eso está más que claro. Ahora, que como un avance a lo que es un tema de cobertura, ¿verdad? Una forma en que, digamos, el vendedor, pues en este primer caso, ¿verdad?, puede, digamos, de alguna manera resarcirse de esa subida del precio y poder aprovechar algo de la subida del precio, es que, por ejemplo, que a un mes antes de entregar, ¿verdad?, el vendedor ve que el mercado está a 290, entonces en ese momento él trata de cubrir las pérdidas del primer contrato, ¿verdad?, aquí que dijimos que eran $100,000, suscribiendo un segundo contrato forward de compra por la misma cantidad de toneladas a un precio de 290. Fíjense bien, él hace un forward de compra, el vendedor, porque el vendedor tiene un forward de venta, él vendió. Entonces él va a comprar 5,000 toneladas a un precio de 290. Entonces, de esa forma, ¿cómo se llama? Él puede compensar, ¿verdad? Porque es cierto, en el primer contrato él va a perder 100, pero aquí él va a ganar 50,000. Pero ojo, aquí hay una situación y eso tiene que ver con el tipo de mercado, ¿verdad? Que siendo un mercado negociado, la posibilidad de hacerlo va a depender si encuentra un comprador que le acepte esas condiciones, ¿verdad? Porque tal vez un comprador, ¿verdad? Un forward de compra, perdón. Aquí hay un error. Si encuentra un vendedor que le acepte esas condiciones, ¿verdad? Porque el vendedor, digamos, dice, no, el precio va subiendo más, yo mejor no vendo, yo me espero un mes más, ¿verdad?, porque el mercado va a subir. Entonces, hay ese handicap, ¿verdad?, que no siempre esto puede suceder, pero eso es una manera sencilla de poder buscar una cobertura. Hay una cobertura que sí es perfecta, pero no para compensar esta pérdida, sino para garantizarnos realmente cualquier caída en el precio, ¿verdad? Porque aquí estamos viéndolo para la subida, pero si es caída, el problema se le complica más al vendedor. Entonces, en este caso, pues él aquí compensaría, digamos, con ese otro contrato inverso, por eso se llama reversing trade, un contrato inverso,
yo hice primero como vendedor un forward de venta y ahora un forward de compra para contrarrestar, digamos, por 5.000 toneladas, ¿verdad? Al precio que hay en ese momento. Entonces él gana aquí 50.000 y de esa forma reduce su pérdida, digamos. Eso se llama, en otras palabras, pierde menos, gana todavía un poquito más de lo que iba a ganar, ¿verdad? Porque compensó en cierta medida la subida del precio con ese otro contrato. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso? Porque él compró a 2.90 y después lo va a vender a 300, ¿verdad? En el momento que cancele el mes de plazo, ¿verdad? Igual que cancela su contrato de venta. Entonces, ahí lo ven claramente los cálculos, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso, ¿cómo se llama? Es un resumen que pues, vamos a hacer después un pequeño ejercicio, ¿verdad? Yo les voy a dejar que hagan un ejercicio para la entrega la próxima semana, ¿verdad? Pero entonces, ustedes lo que ven aquí es que estos contratos definitivamente sirven y fundamentalmente, ¿verdad? Tienen como objetivo, ¿verdad?, el garantizarme un precio, ¿verdad?, al cual yo quiero vender o yo quiero comprar, digamos, mi producto, ¿verdad?, y de esa manera garantizarme yo un precio justo para ambas partes, ¿verdad? Eso es lo que es un contrato, digamos, y ustedes ven el efecto que eso tiene financieramente, digamos, en una empresa, ¿verdad?, a través de fórmulas sencillas, pues de cierta lógica en cierta medida, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos, digamos, viendo el tema de esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el caso el forward de mercancía o alguna aclaración que quisieran. Pueden leerlo con calma, y van a ver que tiene toda la lógica. Creo que yo les dije que aquí había un pequeño error, ¿verdad? En lo que aquí, esto de aquí, eso lo voy a corregir aquí, es que dependerá si encuentra un vendedor que acepte dichas condiciones, porque él está haciendo un forward de compra. Entonces la compra tiene que encontrar un vendedor. Aquí hay un pequeño error, aquí es un vendedor. Pero bueno, ahí se lo voy a corregir, después se lo vuelvo, o ustedes lo pueden corregir si quieren. Ok, ahora vamos si no hay más preguntas sobre esto, vamos sobre el forward de divisa. Un segundito. Al igual, ¿pregunta o no hay pregunta ahorita? Bueno, parece que no, ¿verdad? O ya se me durmieron. Divisa es también un derivado, es un mercado derivado, ¿verdad? Entonces, hay mucha información en la prensa, ¿verdad?, sobre... Profesor. ¿Sí? Sí, sí. Yo era muy temprano cuando estaba explicando lo del bono, perdón, lo del contrato a futuro, sobre la diferencia que existen en al momento en que ya se transa la operación como tal. He visto en algunas contabilidades que registran el precio final o el precio real y dejan en evidencia la ganancia o pérdida que pudo tener la operación como tal. ¿Eso es recomendable o no? Es decir, me lo estás diciendo, pero no te entendí lo primero, que vos has visto en contabilidades que hacen esa operación, o es la pregunta que si se debe de hacer o no. Correcto, que hacen la operación como tal. Sin embargo, se registra, el precio, tanto el precio de cotización como el precio final, para dejar en evidencia la ganancia o pérdida de la misma. Sí, bueno, es que en realidad, si vos haces un contrato, ese contrato a nivel, digamos, de tu contabilidad, tenés que registrarlo, digamos,
Si es un contrato, lo puedes poner, digamos, y para entrar a futuro lo puedes poner en tu balance, ¿verdad? Y tenés que poner la cifra a las cuales vos hiciste esa operación o vas a hacer esa operación en el futuro. Cuando ya la realizas, obviamente se realizó a ese valor, ¿verdad? En términos contables, ese es el valor que la contabilidad te va a reflejar, ¿verdad? Lo otro realmente, ¿qué significa? Es decir, que dejaste de ganar o pudiste haber perdido menos, qué sé yo. Pero no, yo no estoy muy seguro, pues no sé si alguien de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia en ese particular, ¿verdad? Para mí realmente lo que vos registras es cuando vos haces tu factura, ¿verdad? Eso es lo que se queda registrado contablemente y vos la vas a hacer al precio que vendiste o al precio que compraste, ¿verdad? Lo otro es un contrato que era una cuestión, digamos, a nivel, digamos, de la voluntad de lo que... Y el mercado realmente se comportó distinto, ¿verdad? Pero pues no debería de incidir contablemente en tus resultados, pues, porque ahí no hay ningún ingreso real o ninguna pérdida real, porque vos al precio que facturaste vas a recibir tu dinero y al precio que vendiste vas a entregar el dinero. No sé si me explico. De acuerdo. Ok. Doctor, solo aportando un poquito a lo que dice Egbert, lo que dice la norma, Egbert, es que la prima o el descuento para cualquier tasación no se contabilizan. Eso es lo que dicen las NIF. Si tus estados financieros están basados en NIF, entonces no vas a poner ni la prima ni el descuento en ningún momento. Así es, solamente lo que efectivamente, lo devengado, lo que realmente se aplicó, pues, ¿verdad? Lo otro es para efectos, digamos, de, ¿cómo te diría? Pues, no sé, ilustrativo, de entendimiento, o de que te puedan dar un mejor bono porque hiciste una buena negociación 6 meses antes, ¿verdad? Y los resultados ahí están, ¿verdad? Por muchas otras razones, pero lo que se dice es claro, pues, o sea, eso no se puede contabilizar, ¿verdad? Porque no es realmente una situación de devengo real, pues, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ok, entonces, siguiendo con las divisas, ahorita, alguien que me puede indicar la hora, pues, para no salirme ahorita de la presentación. Son las 11:37. 11:37, ok, vamos a empezar con divisas, no vamos a cubrirlo todo ahorita, ¿verdad? Pero sí vamos rapidito esto, ¿verdad? La información de esto, digamos, en periódicos, hoy en día en ¿cómo se llama? Como les mostré, en internet está toda esa información, pero siempre hay el New York, el Washington Post, el New York Times, todos estos periódicos realmente publicaban antes y todavía algunos que otros publican, ¿verdad? Solo que ahora ya más electrónico, ¿verdad? Las distintas tipos de cambio, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Todo dólar respecto a qué sé yo, al franco suizo, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, ¿verdad? Luego hay distintas fuentes, ¿verdad? Aquí ustedes ven, digamos, algunas direcciones donde pueden buscar todo lo que son las tasas de cambio. Hay tantas páginas en las cuales, digamos, inclusive, pues, le ponen el cambio del día, ¿verdad? Es decir, cómo varió el día, digamos, del lunes al viernes, ¿verdad? La reducción o el aumento, ¿verdad? Al mes, ¿verdad? Toda la información que pueda darse. Pues. Okay, ¿verdad? Entonces, la divisa es también un mercado de derivados. Eso es lo que les estoy queriendo indicar, ¿verdad? Donde tenemos cotizaciones en distintas formas, ¿verdad? De todas las divisas que existen, ¿verdad? Las tasas de cambio, inclusive, ¿verdad? Bueno, aquí es el LIBOR, ¿verdad? Porque en todo el tema de divisa el LIBOR es importante, ¿verdad? La tasa de interés es importante, vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué puede ser un contrato de forward sobre divisa, por ejemplo? Toda empresa que opera internacionalmente, ¿verdad? Tiene obviamente un riesgo vinculado por las fluctuaciones en la tasa de cambio.
Es un riesgo real operacional que tiene una empresa que opera internacionalmente, es decir, que compra y vende a nivel internacional. Entonces, a través de un contrato de plazo a plazo sobre divisa, las empresas pueden reducir su riesgo. Igual que el caso de mercancía. Si yo defino un forward de mercancía es para reducir el riesgo de fluctuaciones en el precio, digamos, de los productos, ¿verdad? Y fijar de antemano mi precio. En el caso de la divisa, lo mismo. O sea, ustedes, por ejemplo, con una empresa que necesita, digamos, para hacer un pago de $500,000 de euros, ¿verdad? Para la compra de las 5,000 toneladas de un producto que dentro de un año lo va a recibir, ¿ve? Entonces yo en ese momento me voy a un banco, esto tenemos que hacerlo con banco, ¿verdad? Lo otro no, y hago un contrato forward a plazo para comprar 500,000 euros en un año a un precio de $1.10 por euro. Es decir, ese es el precio hoy que está para futuro de un año. Entonces, eso, yo voy al banco, entonces me dice, y ahí el banco, entonces yo de esa manera yo ya estoy asegurado, fíjense bien, que dentro de un año, cuando yo vaya a comprar, a ir con mis córdobas a comprar, o mis dólares, bueno, en este caso dólar-euro, si yo voy con mis dólares a comprar, digamos, los euros para poderle pagar a mi proveedor, el banco me lo va a dar a mí a 1.10, ¿verdad? Porque ese es el contrato que él firmó. Entonces, la pregunta primera que se le viene a uno a la mente, y entonces, ¿y el banco qué? Si en ese momento el euro está a 1.30, el banco va a tener que vendérselo a 1.10. Sí, se lo va a tener que vender si hace ese contrato. Lo que pasa es que el banco, una vez que haga ese contrato, el banco se tiene que cubrir, ¿verdad? Suponiendo que, digamos, que en este caso, al cabo de un año, el euro se revaluó a 1.22 el dólar, o sea, se hizo más caro, se encareció más el euro, ¿verdad? Si yo no hubiera suscrito, yo como comprador de la divisa, que el que necesito la divisa, no hubiera hecho ese contrato a plazo, tendría que desembolsar 12 centavos de dólar más por cada euro que compre, ¿verdad? Y si voy a comprar 500,000 euros, ¿verdad? Tendría que pagar 0.12 por 500,000, $60,000 más, ¿verdad? Me va a costar pagarle al proveedor, ¿verdad? Para poder comprar, o sea, comprar la divisa, el euro, ¿verdad? Porque me está costando 12 centavos más. Entonces, visto bajo el punto de vista del que compra la divisa, ¿verdad? Es una ventaja hacer ese contrato. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad? A lo contrario, si el precio baja, ¿verdad? Pues yo estoy pagando 5 centavos más de dólar por euro, ¿verdad? Porque yo voy a tener que pagarle al banco el 1.10 por cada uno de los euros, ¿verdad? Porque ese fue el contrato, ¿verdad? Pero ¿qué sucede aquí? Para el comprador de la divisa, realmente su objetivo era fijar en 1.10, ¿verdad? Entonces, bajó a 1.5, bueno, pues ya hay. ¿Pero qué podía yo estar pendiente que si en un año iba a bajar a 1.5, ¿verdad? Y pudo haber subido, que eso sí es una situación mucho más crítica, porque aquí sí me iba a costar más. Aquí no me está costando más de lo que yo ya había presupuestado y programado, ¿verdad? Entonces pago los 1.10, ¿verdad? Entonces, eso es si yo no hubiera hecho ese contrato forward, ¿verdad? Pero si yo lo hago, pues yo son 1.10, sea lo que suceda. Entonces, lo mismo, pues nada más aquí vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a empezar. Y este ejemplo, primero se lo voy a mostrar aquí en PowerPoint y después voy a trasladarme a una hoja Excel, ¿verdad? Para que veamos los cálculos. El problema es el siguiente. Un importador, ¿verdad? Es decir,
un importador aquí en Nicaragua, aquí olvídense que dice marcos alemanes, puede ser euros, ¿verdad? Puede ser yenes japoneses, lo que sea, pues, ¿verdad? Aquí no es como se llama, no es el problema, pues, de la moneda. Requiere 1.980.000 marcos, ¿verdad? Y quiero desde ahorita fijar la tasa de cambio hoy, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, ¿cuál debe ser esa tasa de cambio? Entonces, contrario, ¿verdad? Contrario al tema de las mercancías, donde sí tenemos una bolsa de futuro que diariamente va proyectando los precios, ¿verdad? Y yo puedo ir viendo el desarrollo de los precios. En el caso de las tasas de las divisas, pues sí hay la información de las tasas de cambio, ¿verdad? Pero no con tanta, ¿cómo les diría? No con tanta precisión y con tanta abundancia de información como la tiene la divisa, como lo tiene la mercancía. Porque en el caso de la tasa de cambio, la relación de tasa de cambio está de una moneda respecto a la otra, no solamente depende de condiciones de evaluación que pueda tener una moneda internamente, sino también en la relación de las tasas de interés, veamos, que son vigentes para uno u otro país, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me interesa conocer, ¿verdad? Primero, el cambio del spot actual, es decir, aquí era 1.80 marcos por $1, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, el 16, digamos, el 5 de marzo, pues, por decir que va a ser la fecha en la que yo voy a hacer el contrato, pero también tengo que relacionar en todo esto el interés del dólar y el interés del marco, ¿verdad? Entonces, el interés, ¿por qué a un año? Porque aquí estamos hablando de que estamos pensando en un plazo, ¿verdad? En este caso, bueno, no sé, hasta aquí está, ahí está el cliente, no lo había puesto aquí arriba. El 5 de marzo del 98 al 16 de noviembre, ¿verdad? Ahí transcurren 5 a 11, 6 meses, ¿verdad? Más de 6 meses, ¿verdad? Porque es 16. Por eso es que tomamos la tasa de interés a un año, ¿verdad? Para relacionarla, ¿verdad? Porque aquí hubo más de 6 meses. Si hubiera sido hasta 6 meses, ¿verdad? El periodo, ¿verdad? En el cual yo concreto pues mi contrato, ¿verdad? Con 5 de marzo, marzo contra noviembre son 8 meses, perdón, me equivoqué, yo había pensado que era mayo, marzo. Son 8 meses, entonces tengo que tomar una tasa de interés a un año, ¿verdad? Que es lo que normalmente se reflejan en la información de las tasas de los costos de divisa, las tasas de interés en información financiera. Si hubiera sido un plazo menor de 6 meses, hubiera puesto la tasa de interés a 6 meses, ¿verdad? Pues eso depende, digamos, de la duración entre el día que yo hago ese contrato y la fecha en que se ejecute ese contrato. Entonces, aquí la tasa de interés a un año para el mercado nacional. ¿Cuál es el mercado nacional? ¿Verdad? Es el mercado donde está el comprador, en este caso el importador, ¿verdad? Por ejemplo, él está en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿verdad? Porque va a importar de Alemania, entonces la tasa de interés nacional es 6%, la tasa LIBOR, ¿verdad? Y la tasa LIBOR de interés a un año en la moneda extranjera es de donde yo voy a adquirir, ¿verdad? La moneda que voy a adquirir, que en este caso son marcos, ¿verdad? Sería la tasa de interés, digamos, del marco, digamos, para préstamo en Alemania, LIBOR en Alemania. Esto podría llamarse euro, ¿verdad? Entonces sería lo mismo, el interés a un año en dólar y el interés a un año en euro, ¿verdad? Que sería la tasa, digamos, de interés extranjera, ¿verdad? Hago esa diferenciación, ¿verdad? Porque ambos van a afectar de distinta forma la manera de cálculo.
Ok, entonces, todo eso es la información que yo logro, digamos, recabar y conseguir. Sin embargo, mi pregunta es, ¿a qué tasa de cambio debo de pactar hoy con el banco? ¿Debo de pactar a 1.80? No, porque no es de contado ahorita. Yo no necesito ya los marcos o los euros, los necesito dentro de 6 meses aproximadamente, más de 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Esto es una fórmula que yo no se la voy a desarrollar, ¿verdad? Porque no es el propósito. Pero lo que nos dice, acuérdense de FOK, sería la tasa, en este caso, el forward, o sea, la divisa hoy en el periodo K, es decir, en este caso casi 6 meses, ¿verdad? Un poquito más de 6 meses. Elevado por elevado a la tasa de interés nacional por N es el periodo, es decir, qué sé yo, la cantidad de días entre 360 o la cantidad de meses entre 12 meses, puede ser 0.25, puede ser 1, puede ser 0.75, puede ser 0.66. Van a ver que eso depende del periodo exacto en que dura la operación. Va a ser igual a la tasa spot, ¿verdad?, de divisa. ¿Cuánto vale la divisa hoy, el día de hoy? Por el E elevado a la RE por N. Es decir, esto es la lógica de la ¿cómo le diría yo?, de la equivalencia de las tasas de interés, ¿verdad?, con el tema de la divisa, ¿verdad? Aquí la divisa es FOK y SO. Es decir, que en otras palabras, el costo de la divisa, la tasa de cambio de la divisa en el periodo futuro, multiplicado por este factor, debe ser igual, si hay correspondencia y equivalencia con las tasas de interés, ¿verdad?, entre una y otra divisa, es igual a la tasa de cambio hoy, S0, elevado por el mismo factor, ¿verdad? Solo que no es el mismo factor, solo que RE, ¿verdad?, porque es la tasa extranjera y aquí es la tasa de interés nacional. Entonces, cuando yo tengo esas dos variables o ecuaciones equiparadas, ¿verdad?, despejo lo que yo quiero encontrar, que es FOK, que es el costo de la divisa, la tasa de la divisa, cambio de la divisa en el hoy para entrega en el futuro K. Eso es igual, ¿verdad? Aquí simplemente esto lo paso al otro lado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Le saco el factor, ¿verdad? Y entonces ya con esto vamos a llegar a la fórmula siguiente, pero aquí están, digamos, las variables que estamos usando, ¿verdad? Lo que ya les mencionaba, RN, el tipo de interés anual spot en moneda nacional, RE, el tipo de interés anual en moneda extranjera, eso es la información que ya la teníamos, ¿verdad?, que era 6% la nacional y 4% la extranjera, ¿verdad?, en el ejercicio, y N son los años hasta el vencimiento, es decir, o fracción de año. Entonces, ustedes ven, ahí está la fórmula, ¿verdad? Yo nada más reemplazo y me da como se llama 1.775074. ¿Qué quiere decir eso? Después ven, vamos a... ¿Y dónde está? Espérenme, es que aquí tenía yo, y ahí parece que no se me la grabó, pero sí, así se lo voy a ahorita proyectar, porque esto mismo yo lo hice, pues mejor dicho, no esto mismo, sino esto yo lo hice en una hoja Excel, ¿verdad?, que es la que yo ya se las había ligado aquí, pero vinculado, pero veo que no me salió, o tal vez me salió en la anterior, no, tampoco. Quién sabe, algo me pasó y no se las logré, pero ya lo vamos a ver, pero ese es el valor, digamos, es decir, que yo la tasa de cambio con la cual yo voy a operar, eso, o voy a negociar con el banco, va a ser 1.77, es decir, que la tendencia es que la tasa de cambio
del dólar respecto al marco alemán disminuya a lo largo de ese periodo, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación de las tasas de interés vigentes, digamos, al plazo en el cual esa operación se va a realizar, ¿verdad? Entonces, déjenme salirme ahorita de esto y pasarme rápidamente a lo que es el Excel, ¿verdad? Donde yo terminando eso, ahí vamos a parar por el momento, ¿verdad? Pero ya les voy a ver para que vean pues el cálculo, y esa es una hoja que yo también se la voy a compartir. Un segundito, voy a tener aquí la presentación y me voy a pasar al ejercicio. Ya se lo voy a proyectar. Yo lo había ligado, pero quién sabe qué pasó. Pero después lo voy a hacer y así se lo vuelvo a subir. Un segundito, me tienen que esperar nada más que estoy abriendo el Excel. Ya está abriendo, un segundo. Sí. Parece que ya también se quiere ir a almorzar el Excel, ¿verdad? No, ya está abierto. Un segundo, ya se los proyecto. Aquí está, compartir, ya está. Ok. Eso ya la están viendo, esta hoja, ¿verdad? O no la están compartiendo. Sí, se mira. Sí, se mira, profe. Ok, entonces este era el ejercicio, ¿verdad? El que vimos, que teníamos la tasa de divisa, el cambio S0 hoy, ¿verdad? S0 es 1.80 del marco respecto al dólar, ¿verdad? 1.80 marcos respecto a un dólar. RE, que es la tasa de interés, en este caso a un año extranjera, que sería 4%. En este caso es la tasa del marco alemán, de tasa de interés del marco alemán. Si quieren aquí les voy a poner, para que, pues que esto yo después se los voy a dejar igualmente, ¿verdad? Esta sería la tasa de marco alemán respecto a dólar. ¿Bien? Luego, esta es la tasa de interés, ¿verdad? Interés, ¿verdad? Del marco alemán, que es la moneda extranjera. Es la moneda que yo voy a adquirir, ¿verdad? Yo estoy en los Estados Unidos o en Nicaragua y voy a adquirir marco alemán. Y esta es la tasa de interés, digamos, LIBOR, ¿verdad? Un año de el dólar, ¿verdad? Okay. Entonces, IN es ¿qué cosa? Es el periodo que transcurre desde hoy hasta el momento en que yo requiero la divisa, que en este caso me había dicho la fecha era desde el 5 de marzo del 98 al 16 de noviembre del 98. Si ustedes calculan eso en Excel, ¿verdad? Con fecha, ¿verdad? Resulta que son 251 días, ¿verdad? Pues yo supongo que eso lo podemos hacer, ¿verdad? Pero si no, pues aquí se lo voy a poner 16 de noviembre, vamos a ponerle 98 siempre, ¿verdad? Para que no... Y aquí tendríamos, esa es la fecha, digamos, y la fecha anterior de la firma del contrato es el 5 de marzo del 98, y entonces los días me tiene que resultar de, ¿cómo se llama? Esto, creo que debe ser al revés, pero bueno. Uy. No, debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser 16 menos... Ay, no. Bueno, me la da vamos a ponerlo en número. 256 días, ¿verdad? Entonces, aquí yo había manejado 251, ¿lo ven, verdad? O lo voy a ampliar un poquito más. Yo había usado aquí 251 días, ¿verdad? Porque yo usé 360, pero aquí me usó los 385 días, ¿verdad? Pero lo correcto financieramente es trabajar con esto de aquí. Pero si lo hacen con 256, ¿verdad?
tendrían que usar en el denominador 365 días. Pues, cualquiera de los dos. Pues. Aquí dejemos el que use 251. Esa es la relación. Eso es decir que casi 0.7 años es el periodo, digamos, entre el momento que yo hago el contrato y el momento que yo recibo y necesito la divisa. Entonces, aplicando eso, ¿verdad? Con la fórmula Excel que tenemos en Excel, ¿verdad? Ustedes aquí la ven, la están viendo la fórmula, ¿verdad? Y si quieren se la voy ahorita aquí a amarrar. Va a ser, dice, C8 que es S0, C8 multiplicado por el exponencial E elevado a la diferencia, al factor de diferencia de RE menos RN. RE, aquí está C9, RN es C10, multiplicado por el factor N, ¿verdad? Esto por, esta X quiere decir que es por, pues, porque a veces le voy a poner asterisco, pero mejor le pongo X, por N, que es 0.6972. Eso es el cálculo, ¿verdad? Y me da 1.775074. Eso fue la cifra que yo les puse en Excel. Entonces, quiere decir que mi contrato forward, ¿verdad?, de divisa, ¿verdad?, me va a establecer que dentro de 251 días el banco me va a vender a mí 1.980.000, ¿cómo se llama?, marcos alemanes, ¿verdad?, a una tasa de 1.77. Okay. Esta es la primera parte de la novela. Después, la segunda parte va a ser el siguiente capítulo, lo vamos a hacer ahora que regresemos de ustedes de almorzar, pues, ¿verdad? Sin embargo, solo me quiero adelantar lo siguiente. ¿Cuánto es lo que yo le tengo que pagar al banco? El momento que me entregue el 1.980.000 marco, entre la tasa de cambio, ¿verdad? Entonces el banco me va a vender a mí, yo le voy a tener que pagar al banco 1 millón, ¿verdad? Aquí le vamos a poner las comas. Perdón, vamos a dar el formato. Bueno, formato de moneda. No importa que diga Córdoba, pero ahorita no me interesa, pues estos son dólares. Pues. 1.115.446 dólares para que el banco me dé el 1.980.000 marcos alemanes, que es el que le voy a, o bueno, que le transfiera a mi proveedor. Entonces, hasta ahí quiero llegar ahorita, ¿verdad? Aquí más adelante, esta hoja Excel yo se las voy a ¿cómo se llama?, compartir, porque aquí yo sé que a veces hay algunos de ustedes, ¿verdad? Pues no, tal vez ustedes no, pero otra gente sí, yo he tenido esa experiencia, que a la hora de usar esta fórmula de Excel, ¿verdad?, esta de aquí, como que se complica. Entonces, aquí les puse la fórmula, ¿verdad?, y aquí les fui dando las soluciones independientes. Primero, multiplicar 1.8 por E, ¿verdad? Luego elevar, ¿cómo se llama? Todo, hacer la diferencia de esto de 0.04 menos 0.06. Luego aquí, ¿verdad?, sería el cálculo de N, ¿verdad? Y finalmente aquí la fórmula donde se utiliza en Excel, ¿verdad?, elevado a la multiplicación, ¿verdad?, y después el resultado usando el asterisco, o mejor dicho, el factor de potenciación en Excel, ¿verdad?, no usando la fórmula Excel, sino el factor de potenciación, ¿verdad? Eso solamente es otra fórmula de calcular, pero me tiene que dar de igual manera, ¿verdad? O sea, tanto esto como esto me tiene que dar igual. Ok, paremos ahí. Cuando regresemos, ¿verdad?, viene la pregunta del millón, ¿verdad? Ok, pero ¿y eso es todo? No, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver qué es lo que el banco va a hacer, ¿verdad?, y tiene que hacer. Si ustedes fueran banco,
¿verdad? Tiene que hacer para protegerse, digamos, sobre esa operación, porque ustedes como compradores de la divisa están ya asegurados de que le van a entregar y que va a tener ustedes que desembolsar $1.115.000 y pico de dólares, ¿verdad? Porque sabe que le van a vender a 1.77, pero el banco, si él le vende a esto, ¿verdad? 1 millón a una tasa menor, quiere decir que el banco va a perder, ¿no? El banco hace una operación de cobertura, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver después de la pausa. Así que son las 12:06, 12:10, casi 8 minutos, ¿verdad? No sé si ustedes quieren tomarse la hora completa, ¿verdad? O unos minutos más o unos minutos menos, pero yo voy a... 1:30, profesor. Ay, Dios mío, esos son unos minutotes más. No, está bien, hagámoslo porque yo sé que así, ahora en la tarde después vamos a seguir viendo esto, haciendo estos cálculos, ¿verdad? Y después de que terminemos de ver el divisa y veamos intereses, ¿verdad? Van a trabajar durante casi 1 hora y media, ¿verdad? Vamos a trabajar entre todos, por ustedes por su lado, ¿verdad? Y haciendo las consultas individualmente para ver cómo aplicando esto. Yo mientras tanto, voy a hacer este ajuste en la liga de esta página de Excel con lo que tienen subido ustedes y creo que sí se lo subí, yo soy el que no utilicé aquí el correcto, pero bueno, nos vemos entonces, son las 2, bueno, pues digamos 1:25, ¿te parece? 1:30, pues, está bien. Ok. Nos vemos entonces. Gracias, profe. A la 1:30, ¿verdad? Coman bien, no coman mucho, ¿verdad? Para que no se me duerman, ¿ok? Así que nos vemos a la 1:30. Buen provecho, ¿verdad? Igual, profe, gracias.